Por si acaso voy a tomar una pantalla, una capturita de pantalla. No se va a ir. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el tema de plantas cancerígenas, teratogénicas y mutagénicas. Permítanme. Presentación. Bueno, no sé, no puedo presentarlo con pantalla completa. Cancel. Bien, entonces para dar inicio a la clase vamos a definir algunos conceptos que necesitamos comprender. Por ejemplo, cuando a nosotros nos hacen referencia sobre un mutágeno, un carcinógeno y un teratógeno. Para mí, ¿qué va a ser un mutágeno? Un mutágeno va a ser, por ejemplo, aquel xenobiótico que altera de forma permanente la secuencia de los nucleótidos del ADN, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene un efecto permanente. Ahora, un carcinógeno va a ser aquel agente que transforma células normales, ya estábamos sanos, se entiende, pero lo va a transformar en neoplásicas mediante genotoxicidad o puede ser también por disrupción epitelial crónica. Entonces, para este caso, ¿no? Es una causa sobreviniente. Ahora, un teratógeno lo vamos a entender como todo compuesto que va a interferir en el desarrollo embrionario o fetal, causando malformaciones estructurales sin alterar necesariamente el genotipo materno. Entonces, estas van a ser las condiciones que nosotros vamos a tener que identificar en algunas especies botánicas. Entonces, si una especie tiene de repente la característica de ser mutágena, de repente otra sea carcinógena y probablemente ya algunas van a ser teratógenas. Entonces, en función a cada una de ellas, nosotros vamos a ir identificando. De estas tres, vamos a ver, de estas tres, ¿cuál considerarían ustedes más riesgosas? Para ustedes, ¿cuál sería más riesgoso? Creo yo, doctora, el carcinogénico. Ya. ¿Y el que ustedes podrían evitar de repente? Teratogénico. El Muy teratogénico, creo yo, ¿no? claro, ¿no? Protegiendo a la madre, ya. Muy bien. Vamos a ver entonces. Acá les he traído un cuadro para que vean ustedes algunas especies, ya. Identifiquemos el nombre común o nombre vulgar
la toxina que causa estas características y el mecanismo de acción mutagénico o carcinógeno, ¿no? O carcinogénico. Aquí tenemos a las especies de la aristolochía, nombre común, hierba de parturienta. Ya, la toxina es el ácido aristolóquico y en el mecanismo de acción vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a formar aductos de ADN estables que provocan mutaciones específicas. Entonces genera una mutación a nivel del ADN. ¿Y a qué nivel? Para ser más específico, transversiones AAT y TA, destruyendo las células tubulares de los riñones y activando oncogénesis en el sistema urinario, ¿no? Está catalogado como carcinógeno del grupo 1. Entonces, podemos relacionarlo directamente con ¿qué? Con un cáncer a los riñones. Vamos a ver la otra especie, la especie Simpitum officinale, perdón. Nombre común, consuelda. ¿Cuál es la toxina principal? Son los alcaloides pirrolidínicos, muy característicos, jóvenes. Esto sí les, eh, les diría yo que ustedes lo tengan en cuenta ya cuando hablen sobre los alcaloides pirrolidínicos. ¿Qué es lo que hacen este tipo de toxina? ¿Qué genera? ¿Cuál es su mecanismo? Básicamente se van a bioactivar en el hígado, recién ahí se bioactivan, en otro órgano no. Mediante el citocromo P450 van a generar pirroles reactivos, ¿ya? Y estos pirroles reactivos se van a unir al ADN. ¿Y qué va a producir esto? Va a producir mutaciones cromosómicas, ¿no? ¿Qué tipo de tumor o qué tipo de cáncer nos va a producir? Tumores hepáticos. Va a decir cáncer. ¿A qué? Al hígado. Entonces, esos son los efectos de los alcaloides pirrolidínicos. Vamos a ver otra especie, el tucilago farfara, nombre común, uña de caballo. ¿Cuál es el alcaloide pirrolidínico? ¿No? Igual que el anterior, se denomina la senquirquina y al igual que la anterior, sufre una metabolización hepática también hacia intermediarios altamente electrofílicos que atacan las bases nitrogenadas del ADN, demostrando propiedades altamente genotóxicas y carcinogénicas, in vivo y también in vitro, ¿no? Entonces, al actuar a nivel de al tener una metabolización hepática, no se entiende que el efecto va a ser a nivel de ese órgano, el órgano del hígado. Tenemos otra especie, el Croton flavens, nombre común, o el Huelensalí. ¿Cuál es el alcaloide? Para este caso son los ésteres diterpénicos y su mecanismo es el siguiente. Estos actúan como potentes promotores de tumores. Si bien no van a alterar el ADN directamente, pero van a activar a la proteína quinasa, induciendo una proliferación celular descontrolada y coadyuvando fuertemente en el desarrollo de carcinomas esofágicos. ¿Ya? Entonces estamos hablando de cáncer al esófago, ¿no? Tenemos otra especie que es el Pteridium, que acá lo vamos a ver en la siguiente, con mayor, aquí lo tenemos. Este es el más cercano de repente para nosotros, el Pteridium aquilium, más conocido como el helecho, ¿no? ¿Cuál es el alcaloide que va a producir entonces el daño? Va a ser un glucósido hiludano,
denominado el taquilócido, y más o menos cuál es el mecanismo del helecho para que tenga este tipo de, bueno, que nos pueda afectar y nos pueda generar tumores. En condiciones alcalinas como el intestino o la vejiga, se va a transformar en un epóxido inestable que va a alquilar las purinas del ADN, rompe la cadena genética y genera mutaciones en el gen HRAS, provocando tumores gástricos y también tumores urinarios. Entonces, ese viene a ser el mecanismo del helecho, ¿no? Es un glucósido. Bien, vamos a ver ahora de nuestro listado, ya habíamos hablado sobre los alcaloides pirrolicidínicos, ¿ya? Y acá tenemos algunos otros más. Por ejemplo, para que ya ustedes puedan verlos mediante imágenes, tenemos al Simpitum officinale, más conocido como consuelda, y habíamos dicho que nos producía a nosotros mutaciones no cromosómicas a nivel hepático, ¿no? Lo habíamos visto, y la toxina, los alcaloides pirrolicidínicos, ¿no? Que tienen un núcleo insaturado. El mecanismo, ya para todos aquellos que nos causan, por ejemplo, daño tumoral a nivel del hígado, todos ellos jóvenes van a actuar a nivel del citocromo P450, ¿no? Como es el caso de este tipo de alcaloides. Lo que hacen es, van a generar una bioactivación hepática de la vía citocromo P450, ¿no? ¿A qué? A pirroles reactivos. Luego hay una alteración directa de las bases de ADN hasta la formación de ductos de ADN y enlaces cruzados interhebra. Por tanto, una generación de un daño tumoral a nivel hepático. Si bien es cierto, la mayoría de la afectación que se da en cuanto a aparición de tumores a causa del consumo de plantas, ¿no? En su mayoría afectan ¿a qué? Al hígado. Entonces es necesario que nosotros sepamos cómo es que se bioactivan estos alcaloides propios de estas especies vegetales y pueden causar daño hepático, nos pueden generar cáncer. Bien, eh, es preciso señalar que la persona cuando ingiere este tipo de sustancias para que genere este tipo de daño hepático, ya no es necesario que tome todavía extractos, no es necesario, jóvenes, basta una infusión. O sea, desde que yo empiezo a tomar infusiones, ya estoy haciendo que las fitotoxinas ingresen en mi organismo. Entonces, vamos a ver más o menos cómo se bioactivan. ¿Por qué hablo de bioactivación? Porque mientras estos alcaloides se encuentren, por ejemplo, en la planta, no están produciendo ningún tipo de efecto. Contra la planta, ninguno. Algunos de ellos son mecanismos de defensa para la planta, pero no están generando ningún tipo de daño. El daño va a ocurrir o va a bioactivarse cuando se ingiera, cuando obviamente la persona lo ingiera. Entonces podemos decir que el alcaloide pirrolicidínico está inerte mientras esté en la planta, ¿cierto? Ya, profesora, vamos a preparar una infusión. Ingresa al organismo. Muy bien, llega a la vía hepática, ¿no? Por un proceso de metabolismo. ¿Y qué va a pasar? El metabolito pirrólico altamente electrofílico. ¿Qué significa? Se activa, jóvenes. Lo que habíamos visto acá, lo voy a acá, ¿no? Ocurre la famosa bioactivación hepática vía el citocromo 450. Ya está bioactivo, ¿y qué es lo que pasa?
pasa a los aductos, ¿no? Directamente relacionados al ADN y aparte o en simultáneo va a generar necrosis centrolobular al haber afectado a nivel de los aductos, se va a generar las mutaciones de los genes y también se va a generar o se va a manifestar las enfermedades veno-oclusivas. Básicamente, entonces, ¿de qué estamos hablando? De bioactivaciones. Entonces, si en el examen ven ustedes cuál es el mecanismo de los alcaloides pirrolicidínicos, ¿no? Para causar mutagénesis, para causar efectos carcinogénicos, ¿ya? ¿Qué vamos a decir? Es la bioactivación. Tenemos también otro grupo de plantas cancerígenas, como por ejemplo acá vamos a ver a esta especie, que es la Aristolochia clemititis. Esta básicamente nos va a producir también nefropatías, ¿ya? También va, ¿por qué? Porque nos va, por ejemplo, nos puede generar carcinomas a nivel del tracto urinario superior con necrosis cortical renal, ¿no? Vamos a ver cuál es la auxina que produce esto, es el ácido aristolóquico 1 y 2, que nos va a producir carcinogénesis de precisión, que está clasificado por las DIARC en el grupo 1, ¿correcto? Provoca una transversión específica de bases nucleotídicas. En buena cuenta, este tipo de especie, para poder identificarla, la vamos a tener que identificar como una especie que nos causa nefropatías o carcinomas uroteliales, ¿no? Del tracto urinario, carcinoma de tracto urinario. Vamos a ver una planta teratogénica, ¿ya? Ejemplo, el cíclope de las praderas, especie Veratrum colifornicum, directamente relacionada a malformaciones alopresencefálicas. Por ejemplo, pueden causar muerte fetal intrauterina. ¿Cuál es la toxina para esta especie? Para identificar es la ciclopamina y la gerbina, que corresponden a alcaloides esteroidales. El mecanismo teratogénico o teratológico, ¿no? Es la siguiente: van a inhibir, hacen una inhibición específica de la vía de señalización celular sonic Head-Head-Hot durante el día 14 de la gestación en modelos ovinos. Hacen un bloqueo en la proteína transmembrana, ¿no? SMO, y luego hacen una interrupción de la división del prosencéfalo embrionario. Entonces, he allí la característica de que sea clasificada como teratogénica, ¿no? Y como consecuencia que podría inclusive producir una muerte fetal intrauterina. Entonces, hemos visto los mecanismos de 3 especies, ¿no? En este caso, una teratogénica, una cancerígena y una mutagénica. Bien, entonces vamos a resumir nuevamente, incidir en el flujo del mecanismo.
cómo es que producen estas plantas, qué es lo que hacen y que debemos recordar, ¿no? Eh, Siempre empezamos por la toxina. La toxina, mientras se encuentra en el vegetal, que ya hemos dicho, está en estado inerte, ¿no? Pasa por la vía del metabolismo a través del citocromo P450 y es aquí donde ocurre que hemos dicho una bioactivación, ¿no? Hay una bioactivación. ¿Eso qué quiere decir? Que pasa a una fase intermedia, ¿no? Electrofílica y esta fase es altamente reactiva. Entonces, a este nivel va a ocurrir necesariamente uniones ¿con qué? Con el ADN. Producto de estas uniones va a haber formación de aductos de ADN, ¿ya? Y como consecuencia va a haber una falla en la reparación celular, o sea, no va a ser la misma célula, se va a dañar la célula. En consecuencia, ya se va a generar mutaciones genéticas y más estimulación o proliferación de células cancerígenas, ¿no? Esto se resume en una transformación maligna, producción, carcinogénesis, ¿no? Entonces, eso es lo que, ese sería el mecanismo mediante el cual este tipo de plantas, que en algunas bibliografías lo consideran las plantas fitotóxicas, ¿no? Pueden generar jóvenes carcinogénesis, teratogénesis o mutagénesis en el organismo. ¿Y cómo estamos en Perú? Vamos a ver en Perú. Básicamente, ¿qué tenemos? Bueno, hemos encontrado en las anteriores presentaciones algo muy común que tenemos en casa, ¿no? Que es el helecho. Pero nadie pues está tomando mates de helecho o infusiones de helecho. Pero vamos a ver enseguida ya algunas especies que sí las podemos nosotros encontrar en nuestro país. Ahí tenemos la familia y la especie. Sí, ejemplo, vamos a ver la zona de distribución, dónde se encuentran, cuál es el principio activo, la ventana crítica de exposición y la ventana fenotípica, ¿no? Los defectos que nos podrían generar. Tenemos, por ejemplo, el chocho silvestre, que se encuentra donde en la Sierra Central crece a 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Podemos encontrarlo en los departamentos de Ancash, Junín, Puno. ¿Y cuál es el principio, no? O la toxina, la anabacina, que es un alcaloide piperidínico, amandina, lupanina. Ventana crítica de exposición, y a quienes están más propensos a, bueno, pues a poder ingerir esto, para el caso, van a ser los vacunos y los ovinos. ¿Qué produce? ¿Qué defectos? Síndrome de ternero torcido, ¿no? Escoliosis, cifosis, antrogriposis bilateral severa y paladar hendido. Vamos a ver otra especie que es el garbancillo, ¿ya? El garbancillo, donde crece en vertientes andinas para Perú, Pasco, Cusco y Puno. El garbancillo, el principio, ¿no? O alcaloide, tenemos alcaloides indolicidínicos, ventana crítica de exposición. Bueno, hay una exposición crónica a cualquier etapa del primer o segundo o tercio, ¿no? Dentro de la escala. ¿Cuál es la ventana fenotípica? Aborto precoz por falla placentaria, puede producir bocio congénico, hidrocefalia, ¿no? O vascularización neuronal a nivel fetal. Eso hace entonces el garbancillo. También tenemos una especie que crece en las costas cercas. Tenemos al tabaco cimarrón,
droga o alcaloide, ya, o toxina, como quieran llamarlo. Tenemos a la anabacina. ¿Quiénes están expuestos? Cabras, ovejas, ya, días de gestación 30-60. ¿Qué puede producir el tabaco cimarrón? Malformaciones congénitas, múltiples de extremidades, fijación carpal, escoliosis por aquinesia. Todo eso puede producir entonces en el ganado caprino, ¿no? Luego también tenemos otra especie que es la Leucaena huaje. Esta crece en la selva, zona de Satipo, Oxapampa. Toxina, la mimosina, que es un aminoácido no proteico. Exposición, bueno, en el último tercio de gestación, ¿qué puede generar la exposición a este tipo de planta? ¿No? Puede generar hipotiroidismo congénito, más conocido como bocio. Las crías nacen sin pelo, alopecia, con hipertrofia tiroidea y enanismo. Entonces, estamos viendo que en Perú hay plantas teratogénicas, ¿no? Como las que estamos mostrando en la tabla. Muy bien, jóvenes, entonces esto para incidir más que todo en el mecanismo y los efectos que puede tener, ¿no?, una especie vegetal. Entonces, es mentira, o sería mentira, que nosotros deliberadamente confiemos en las plantas, ¿no? No podemos confiar en las plantas. Y fíjense, desde la toma de un simple té, un simple mate, nosotros ya podemos estar siendo expuestos a los efectos, ya sean teratogénicos, mutagénicos o cancerígenos de una especie vegetal, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos aclarar. Si bien ya han habido exposiciones de algunos grupos sobre esta materia, ¿no? La presente es únicamente para reforzar el tema de los mecanismos, ¿no? Y para hacer una precisión, el término bioactivación, o sea, ¿dónde se activa? ¿No? ¿Dónde se activa? Se activa en el organismo y, para ser más específicos, a nivel de nuestro hígado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay. Hoy día tenemos una exposición. ¿Dónde está mi delegada? Ah, son dos. Ok, entonces, a ver, vamos a darles tiempo de exposición. ¿Cuánto les damos? ¿15 a 20 minutos cada uno? Ya, ok. Ya, buenos días, compañeros. ¿Se puede ver, visualizar una consulta? Ya, un toque, por favor. Camones, ¿no? Camón. Sí, profesora, Camones. Ya, muy bien. Ya, buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Yo, Camones, César Alejandro Camones de la Cruz, y mi compañero Eduardo Sánchez vamos a exponer sobre insecticidas a partir de plantas.
Siguiente PPT, por favor. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra insecticida? Probablemente muchos piensan en el DDT o en algún órgano fosforado que tanto hemos estudiado, o generalmente en compuestos sintéticos desarrollados por la industria química. Sin embargo, hoy quiero cambiarles el chip, es decir, de perspectiva, ya que antes que existiera todo este conocimiento químico, todas estas fábricas, ya existían algunos mecanismos que eran parte de las plantas, que producían moléculas con la capacidad de intoxicar, paralizar o en su defecto ahuyentar a los insectos. En otras palabras, el primer laboratorio químico que la naturaleza usó fueron las mismas plantas, a través de la síntesis de los metabolitos secundarios que venimos estudiando. Estas moléculas no aparecen por casualidad, sino más bien son desarrollo evolutivo a causa de millones de años de evolución y una carrera contra las plantas y los insectos herbívoros. Actualmente muchos de estos compuestos están siendo investigados para el desarrollo de insecticidas, que justamente de eso va a tratar nuestra exposición de hoy día, que va a ser una perspectiva más segura y más sostenible para nuestra sociedad. Con esta idea en mente que ya les he planteado, durante esta presión vamos a revisar la historia de los insecticidas botánicos, que es el término científico para los insecticidas a base de plantas, su fundamento bioquímico, los principales metabolitos rápidamente y cómo se puede preparar, cómo se prepararía. Siguiente PPT, por favor. Los insecticidas botánicos no son un descubrimiento reciente, de hecho su uso se remonta a más de 2000 años atrás, cuando civilizaciones, por ejemplo, China, India, Egipto y Grecia usaban el conocimiento empírico para, a través de estos extractos de plantas para proteger sus cultivos y los alimentos almacenados para evitar que los insectos la atacaran. Sin embargo, en el siglo XX, debido a la Revolución Verde, estos productos fueron desplazados por los insecticidas sintéticos como el DDT y posteriormente por los organofosforados, carbamatos y piritroides. Justamente estos compuestos ofrecen una acción más rápida y una mayor persistencia en el campo, por lo que se convirtieron como la herramienta principal para el control de estas plagas. Ahora, con el paso de los años, empezaron a verse los problemas que suscitaban el uso de estos plaguicidas, como la resistencia de los insectos, la contaminación ambiental y los efectos sobre los objetivos no, o sea, sobre los organismos no objetivos, es decir, un daño colateral. Justamente esto motiva a la comunidad científica y retoma el estudio de insecticidas a base de plantas, es decir, los insecticidas botánicos. Pero ahora este es un enfoque ya más moderno, es decir, científico. Busca identificar cuáles son sus principios activos, comprende sus mecanismos de acción y desarrolla formulaciones más específicas. Y en este caso desarrolla la ciencia. Siguiente PPT, por favor. El Perú, primero tenemos que tenerlo en cuenta que es considerado un país megadiverso. Es decir, su fauna, su flora y su agricultura representan un sector estratégico para nuestra economía y especialmente para la producción y exportación como el café, el maíz, la papa, los cítricos, la palta. Sin embargo, esta diversidad agrícola también favorece la presencia de numerosas plagas. Ahí tenemos las imágenes de 7, lo más comunes. Entre las principales tenemos el gusano collero del maíz. Su nombre científico es Soptoptera efrogiperda. También tenemos el gorgojo andino y la polilla de la papa. También tenemos la broca del café y la mosca de los cítricos. El barrenador del fruto de palto, además de especies ampliamente estriadas como la Helicoperba armiguera y el pulgón verde, Missus persicae. Justamente estas plagas o estos insectos dañan o van a dañar la economía del país justamente porque consumen estas plantas. Justamente por eso el control de estas plagas o estos insectos ha dependido durante muchos años de los insecticidas sintéticos. Sin embargo, el uso continuo de estos productos ha favorecido la aparición de la resistencia y ha incrementado la preocupación por esos efectos ambientales y psicológicos, así también como el mercado negro que surge alrededor de todo esto. Ahora, ya teniendo el problema que afecta
la parte económica, la parte psicológica y toxicológica y ecológica, ¿qué debemos hacer? Siguiente PPT. Es la utilización de insecticidas a base de plantas. Como les venía diciendo, el nombre científico o lo que tú encuentras en los artículos cuando buscas es bioinsecticida botánico. Em, Justamente la pregunta es, ¿qué se hace que una planta sea capaz de controlar un insecto? Es decir, em, ese mecanismo de defensa es a través de sus metabolitos secundarios. Ahora, a diferencia de los primarios, que es indispensable para la biela, como los carbohidratos, proteínas o lípidos, los secundarios cumplen principales como funciones ecológicas de defensa. Son moléculas que se sintetizan en la planta a lo largo del millones de años de evolución para proteger de herbívoros, hongos u otros organismos. Ahora, la clasificación entre las familias químicas son las que encontramos en la siguiente PPT. En este caso, solamente quiero recalcar que cuando parece un tema, este tema parece que muchas veces que es superficial, pero cuando se va investigando se va encontrando algunas cosas. Por ejemplo, a nivel científico, a nivel de investigación, cuando solamente pones bioinsecticidas y no especificas qué es botánico, hay más desarrollo. Por ejemplo, hay bioinsecticidas a base de microorganismos, de virus, o incluso de hongos o de parásitos que va a atacar justamente a los insectos. Y el metabolismo a través que tiene metabolitos secundarios que puede atacar a las plagas. Siguiente PPT, por favor. Ya, a nivel químico, la respuesta es por los mecanismos de acción que desarrolla. Entonces, entre las principales familias químicas que están dentro de los metabolitos secundarios encontramos los alcaloides y los terpenoides. El, el limonoides, acetogeninas, flavonoides, fenoles y otros compuestos como los aceites esenciales. Lo interesante de esa agrupación es que tienen órganos diana en los insectos. Por ejemplo, los terpenoides alcaloides generan una neurotoxicidad, atacan al sistema nervioso y causan parálisis. En cambio, tenemos los limonoides, azararixina, que, que alteran a la muda y es antialimentario. O sea, es decir, reducen la ingesta de... Cuando tú echas este líquido a las plantas, los insectos ya no se lo van a comer. En cambio, otros tenemos los inhibición respiratoria, otro mecanismo de acción, que son las acetogeninas y los flavonoides. Ahora, también tenemos un efecto repelente, es decir, ahuyenta a los insectos. Tenemos algunos fenoles y aceites esenciales. Siguiente PPT, por favor. Ahora, para terminar mi parte, voy a mencionar qué es lo que entra en investigación científica, porque sí se sigue investigando y se encuentran artículos sobre este tema. Por ejemplo, a nivel em, a nivel de Sudamérica, universidades como por ejemplo que se encuentran en Colombia han estado desarrollando lo que es cómo mejorar la eficiencia, porque hay una principal desventaja de estos bioinsecticidas caseros o bioinsecticidas a base de plantas, que es la poca inestabilidad. Mi compañero más adelante va a hablar de eso, pero a nivel científico se está buscando cómo mejorar esto a través de nanoemulsiones. Por eso, a nivel de conocimiento que se puede desarrollar son a 3 puntos. El descubrimiento de nuevos metabolitos secundarios, el desarrollo de formulaciones mediante nanotecnología
y la evolución toxicológica ante su uso agrícola, es decir, cuáles son las dosis, porque sabemos que la dosis hace el veneno, en este caso tenemos que saber cuáles son las dosis. Ahí como se está observando la figura de arriba, las ventajas más innovadoras son el uso de nanotecnología mediante nanoemulsiones, nanoencapsulación y nanodispersión. Justamente estos metabolitos vegetales que mencionamos anteriormente, para protegerlo de la luz ultravioleta, la oxidación y la humedad, que son los principales biodegradadores de estos compuestos. Justamente esto va a aumentar su estabilidad, prolonga su permanencia en el cultivo y permite una liberación contra el principio activo. Ahora, desde la perspectiva toxicológica, también se tiene que demostrar que es seguro, es decir, su uso. Pero no solamente vas a decir, utiliza estos, sino tenemos que hacer una investigación. ¿Cómo se desarrolla esta investigación? Siguiendo los parámetros utilizados el DL50 o dosis letal del 50%. Este parámetro corresponde a la dosis capaz de producir la muerte del 50% de los animales de experimentación a través de una exposición y se expresa en miligramos por kilogramo del peso corporal. Yo lo estoy mencionando porque hay investigaciones, justamente de estos metabolitos, uso de bioinsecticidas botánicos que se toman en cuenta el DL50. Ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la investigación que les digo, que es DL50, de ejemplo, ahí tenemos de la nicotina, de la rotenona y acedrictina, si no me equivoco, no lo veo bien ahorita. Ahora, la nicotina presenta cerca del si ven el valor del L50 es de un valor de 50, que expresa elevada toxicidad aguda, es decir, pocas dosis ya te está generando alta toxicidad. En cambio, si lo comparas con la rotenona, presenta una toxicidad intermedia, mientras la azadiractina, el principal compuesto del NEM, que es un árbol que usaron los egipcios para contrarrestar esta plaga, la dosis es 5000, es decir, necesitas más cantidad para que te cause esa muerte en los animales de experimentación. Ahora, algo importante, el DL50 no significa que una sustancia sea exclusivamente inocua. La seguridad de una investigativa también requiere estudios de toxicidad crónica, no de toxicidad aguda. Estos estudios lo que evalúan es la toxicidad en un punto específico a una dosis, no a través de la bioacumulación. Eso sería todo por mi parte. Hoy día paso a mi compañero para que nos explique más. Buenos días, profesora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los métodos tradicionales de preparación de los bioinsecticidas. Estos se basan en el aprovechamiento de los metabolitos secundarios de las plantas, como alcaloides, terpenos, monoterpenos y compuestos azufrados, para repeler o eliminar plagas sin dejar residuos tóxicos persistentes en el ecosistema. Estos métodos artesanales buscan romper las membranas celulares del vegetal o disolver sus principios activos mediante procesos físicos sencillos. Bueno, aquí voy a detallar unos cuantos. El primero sería, por ejemplo, la maceración en frío o los extractos acuosos. Este consiste en dejar partes de la planta a agua y temperatura ambiente durante un tiempo prolongado para que los compuestos hidrosolubles pasen al solvente. Un ejemplo común sería, por ejemplo, un extracto de ajo y ají. La maceración de estos elementos libera la lisina y la capsaicina, compuestos altamente irritantes. También tendríamos, por ejemplo, la infusión y decocción, que es la extracción por calor. Acá se utilizan cuando los principios activos de la planta requieren de temperatura para disolverse eficientemente o cuando se trabaja con estructuras vegetales duras. En el caso de la infusión, se vierte agua hirviendo sobre el material vegetal y se tapa y se deja enfriar. Esto para evitar la volatilización de aceites esenciales. En la decocción, el material vegetal se hierve directamente en el agua a fuego lento durante unos 15 a 30 minutos. Después tendríamos lo que son los extractos de soluciones jabonosas u oleosas. Ciertos compuestos activos no son solubles en agua o hidrofóbicos, por lo que se requiere un vehículo graso o un tensioactivo para extraerlos y permitir su posterior emulsión en el agua, riego o pulverización. Ahorita voy a presentar un Hola, video. hoy les enseñaría, Voy a presentar, hola, hoy les enseñaría voy a presentar un video que hice a modo así de como interactivo. Es un video sobre la explicación casera de un insecticida. A ver.
para preparar un insecticida casero con ingredientes que todos tenemos en casa. Primero necesitaremos 2 limones. Tenemos que rallar la cáscara del limón para conseguir el limonelo. Este es un monoterpeno, componente del aceite esencial de los cítricos. Es importante que al rallarlo no lleguemos hasta el mesocarpo o también llamado albedo. Bueno, con esto que tenemos acá es una cantidad suficiente. Agregamos lo que vendría a ser la cáscara al recipiente. Después vamos a pasar al siguiente ingrediente. En este caso sería el ajo. Del ajo lo que necesitamos es la lisina. Este es un compuesto sofrado y activo que le da el característico aroma. Bueno, la lisina es altamente inestable, por lo que se tiene que triturar al momento. Bueno, yo no tengo ajo en trozos, pero si tuviera, lo cortaría en este momento. Se corta o se puede hacer en pasta. En este caso yo tengo pues pasta que igual está hecho recién, así que digamos que no está tan alinizado. Sin alicina, y la agregamos. Bueno, listo, es suficiente. Después, el tercer ingrediente vendría a ser el alcohol. Necesitamos alcohol de 70, pero también se puede usar cualquier alcohol que tengas en casa. No sé, un pisco, pero en este caso no usaré pisco. Tengo alcohol, así que simplemente se le agrega alcohol. Y esto se tapa. Esto de aquí se tiene que dejar aproximadamente de 3 a 7 días en reposo. Listo. Luego tendríamos en una olla aproximadamente 2 litros de agua. Puede ser hasta 3, pero ya depende de la concentración. Aquí se le tiene que agregar lo que vendrían a ser aproximadamente 20 gramos de jabón potásico, pero no tengo. O no es normal, creo que en las casas tengan jabón potásico, así que con jabón de ropa pues, puede funcionar. No tiene los mismos ingredientes, pero sí nos va a dar un resultado parecido. En este caso tengo 22 gramos y lo disuelvo en el agua. Bueno, una vez está listo y disuelto, a la mezcla, que ya tiene 7 días aproximadamente, se le tiene que pasar a colar. Filtramos la muestra. Y removemos. Listo, una vez ya está todo homogenizado, con una jarra vertemos la preparación en un pulverizador. Y esto ya estaría listo para ser usado en las plantas domésticas. Bueno, yo no tengo muchas, pero a las que tengo sí les puedo echar. A la hoja y al tallo. A lo que nos quede, lo podemos almacenar en la refrigeradora máximo hasta unos 21 días. La recomendación para las plantas es utilizarlo una vez a la semana o, si no tiene mucho problema, una vez cada 15 días. Eso sería todo. Ya, en este video explico cómo elaborar ese bioinsecticida por dos compuestos principales, que vendría a ser el limoneno y la alicina. Este es un ejemplo de una combinación de dos métodos, que vendría a ser una extracción hidroalcohólica y la de solución jabonosa. Luego tendríamos la relación con la toxicología y la ecotoxicología. Bueno, la perspectiva toxicológica, tendríamos, por ejemplo, dentro de las ventajas sería la alta selectividad, ya que la mayoría de los metabolitos utilizados en bioinsecticidas, como la sadrictina, han evolucionado para afectar dianas específicas de artrópodos, y sus valores de DL50 es extremadamente alto, lo que significa que el riesgo de intoxicación aguda para el agricultor o consumidor es prácticamente nulo. Dentro de las desventajas podríamos tener, por ejemplo, la falsa sensación de inocuidad, ya que algunas plantas producen metabolitos con una DL50 extremadamente baja, como por ejemplo la nicotina o la rotenona.
En la perspectiva ecotoxicológica tendríamos las ventajas: la vida media corta, los metabolitos vegetales son estructuras orgánicas de radiación solar, y estas se descomponen en cuestión de horas o pocos días. En cuanto a las desventajas, bueno, la toxicidad aguda no selectiva, ya que aunque el producto se degrade rápido en el momento de la aplicación, la capacidad letal para insectos benéficos como abejas o mariquitas o avispas puede ser igual de crítica que para las plagas. La importancia en el Perú y las perspectivas futuras. La transición de los agroquímicos convencionales hacia los insecticidas y el biocontrol ha dejado de ser una alternativa netamente romántica de nicho, ya que hoy en día es una necesidad de estrategia comercial para sostener la economía agraria y la biodiversidad del país. En el Perú, la importancia actual está en el tema de las agroexportaciones, ya que el Perú se consolida como un líder global en exportaciones de cultivos como arándanos, uvas, paltas, mangos, espárragos. Sin embargo, estos mercados eh, aplican normas, fitosanitarias muy estrictas, como podrían ser los límites máximos de residuos y el programa de cero residuos. En las perspectivas futuras en el sector, tendríamos, por ejemplo, el auge de las biofábricas. Aquí las grandes corporaciones agrícolas instalan sus propias biofábricas de insumos para autoabastecerse de microorganismos y extractos botánicos, y también tendríamos la homologación y registro regulatorio, ya que las instituciones regulatorias como el SENASA exigen evaluaciones de estabilidad, eficacia, que están diseñadas para moléculas sintéticas puras, y registrar insecticidas botánicos crudos es un proceso burocrático bastante complejo y costoso. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Chicos, tengo una pequeña actividad, les puse el link por ahí, es un pequeño cuestionario si quieren comenzar. Eduardo, voy a compartir pantalla. A ver, si los que quieran unirse para mandar el juego, tenemos 10 participantes ahorita. Si nadie más se va a unir, empiezo el quiz. Ya, lo empiezo. La pregunta es si los insecticidas botánicos son completamente inocuos para el ser humano. Acá ya se va aumentando un poco la dificultad. La pregunta es si la nanoencapsulación modifica químicamente el principio activo para hacerlo menos tóxico.
La pregunta es, ¿cuál de estos compuestos actúa alterando la muda de los insectos? Ya, esta es la última pregunta. ¿Cuál plaga agrícola se observa en la imagen? Es directamente de la PPT. Gracias chicos, esto ha sido la presentación de mi grupo. Ahora quisiera ver cómo ver los puntajes, pero todavía estoy aprendiendo a hacer esto. Ajá. Muy bien, César. Muy bien. Si tienen alguna consulta, pregunta normal. Muy bien, César. Esto, yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes, solo una pregunta. Me llamó la atención en la primera exposición, que sea bastante clara, interesante el uso de los, biocidas, ¿no? En realidad, y hablabas sobre para efectos de exportación de algunas frutas que nosotros hacemos al extranjero, ¿no? Y los niveles de calidad de los residuos. Dime un comentario a tu parecer. Eh, quiero que me hagas un comentario en función a si sería rentable utilizar biocidas, ¿no? Para esta producción orgánica para exportar productos, por ejemplo, frutas al extranjero, ¿ya? En comparación a los insecticidas químicos, ¿no? En comparación a ellos es más costoso, los biocidas son más baratos. eh, en el aspecto ecológico sabemos que son, bueno, bastante amigables con el medio ambiente, pero hablaste de una parte sobre los residuos. Me gustaría que en todo caso nos precises ello o nos refuerces en ese punto. A ver, Lo que tengo investigado, profesora, es que presenta es como una arma de doble filo, porque su bioacumulación en los
en las frutas, en las plantas, es menos porque es más inestable, de hecho. Por eso justamente se tiene que volver periódicamente cada 2 semanas a colocar justamente estos bioinsecticidas, biocidas de origen botánico, justamente por esa inestabilidad. Es por eso las investigaciones tratan de buscar que sean más estables para, para que tengan un mayor efecto. Sin embargo, como sabemos, tenemos que estudiar también si se bioacumula con estas nuevas formas. En cuestión en lo económico, son más baratos y son más accesibles, porque se desarrollan, por ejemplo, a partir del ají, a partir del ajo, incluso del limón, como pudieron ver. Esa es una ventaja, porque ya no necesitas de comprar todos estos componentes químicos de los otros, del mercado negro incluso que lo compran. Por esa parte es otro punto a favor. Pero ahora a nivel industrial, y quiero que quede bien claro esto, que hay dos perspectivas, desde la manera, así decirlo, a poca escala doméstica para el uso de tus plantas, y otra cosa es a nivel industrial agrario. Y justamente lo que se está buscando en estas investigaciones científicas es de que así de lo casero pase a lo industrial, para que se pueda producir a mayor cantidad y sean más seguros también para el humano y toda esta parte, que no es tan fácil tampoco decirlo que si se puede usar o no, porque tenemos que ver también la rentabilidad y todos esos factores. Muy bien, En César. cuanto a la parte de la exportación, profesora, la rentabilidad podría depender del mercado al que se va dirigido, porque ahorita por ejemplo, la materia prima para elaborar los insecticidas sintéticos se eleva el costo por el consumo por la elevación de la materia petroquímica. En cambio, digamos, por el tema de los residuos, el límite permitido de residuos, por ejemplo, el mercado europeo y el mercado japonés, ese tipo de mercados son bastante exigentes con el tema de encontrar trazas de residuos sintéticos por encima de lo permitido. Entonces, al utilizar unos bioinsecticidas, genera menor daño o prácticamente nulo, pero también podrías elevar el costo del producto, ya que se va dirigido a un mercado más premium, digamos, por así decirlo. Son productos mm, mucho más naturales de lo que podría ser utilizando algún insecticida sintético o insecticida tradicional. Mm, correcto. ¿Y ustedes qué propondrían? Ustedes como toxicólogos, ¿qué promoverían? Que utilicen a nivel doméstico los bioinsecticidas. Claro, profesora, pero también manteniendo la precaución de mantenerlo lejos de los niños, de las mascotas, porque de todas maneras, al ser un componente con estos mecanismos y tener, por ejemplo, a un niño que no sabe todo esto, también es un peligro. Pero si se mantiene todo esto, es decir, fuera del alcance de los niños y lo preparas y lo utilizas casi de inmediato, no habría esos riesgos. Así Muy que yo bien. sí recomendaría. Muy bien, César. Gracias, Elmer. ¿Alguna pregunta de parte de la audiencia, sus compañeros? Nada, todo claro. Muy bien, jóvenes. Eh, por favor, estaba César Alejandro Camones y Elmer Eduardo, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profesora. Elmer Eduardo Sánchez Deza. Ya, muy bien, jóvenes. Ya tiene su calificación. La calificación es 18. El siguiente grupo, Sí, buenas tardes ya, profesora. Voy a compartir mi diapositiva. Sí se puede observar.
Algas tóxicas, sí. Ya. Bien, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El día de hoy me ha tocado exponer sobre las algas tóxicas y voy a comenzar dando una introducción. Bien se sabe que las algas son organismos fotosintéticos que van a desempeñar un papel esencial en el funcionamiento de los ecosistemas. Estas van a estar distribuidas en distintos ámbitos, ya sean en ámbitos marinos, en ámbitos también de agua dulce, en ámbitos que sean húmedos, o sea, ámbitos terrestres que sean húmedos, ¿no? Donde van a utilizar esta energía solar para transformar el dióxido de carbono y el agua en materia orgánica y oxígeno, mediante ese proceso que ellas realizan, que es la fotosíntesis. Y gracias a esta capacidad que estas tienen, estas van a constituir la base de la cadena alimentaria y acuática, porque van a contribuir con un 50% del oxígeno producido en el planeta. Entonces, estamos viendo primero la importancia de estas algas, porque estas contribuyen bastante con el oxígeno producido en el planeta. Y además de ello, también tienen, digamos, algunas otras contribuciones, como por ejemplo en la parte económica, pero de eso no vamos a tocar tanto hoy día. Sin embargo, estas algas también suelen tener o suelen estar en la capacidad de sintetizar sustancias altamente tóxicas que pueden representar un riesgo para los ecosistemas y la salud pública. Estas especies son conocidas como algas tóxicas y son responsables de los denominados florecimientos algales nocivos o harmful algal blooms. Primero he puesto una clasificación, primero qué son las algas y cómo se clasifican. Bien, estas algas van a constituir un grupo muy diverso de organismos fotosintéticos que pueden ser unicelulares, pluricelulares. Además, estas van a ser muy diferentes a las plantas superiores porque estas no van a tener tantos órganos como las plantas, como que tienen raíces, tallos, hojas, etc. Sin embargo, estas sí van a realizar algo que también realizan las plantas mayores o superiores, que es la fotosíntesis, y va a ser su única fuente de producción de materia orgánica. Desde el punto de vista biológico, estas se pueden clasificar mediante sus pigmentos fotosintéticos o sus sustancias de reserva o características estructurales. Los principales grupos de estas algas van a ser las cianobacterias, los dinoflagelados, las diatomeas, las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas. Dentro de cada uno de estos grupos, respecto y ya como que uniendo esta teoría con las algas tóxicas, las cianobacterias lo que van a producir, o mejor dicho, primero van a predominar en aguas dulces y van a ser uno de los mayores grupos con importancias toxicológicas. ¿Por qué? Porque estas van a producir microtoxinas, anatoxinas, cinendospermopsinas y saxitoxinas. Estas toxinas son muy importantes, son de importancia toxicológica porque van a producir efectos graves en el organismo y bueno, lo voy a tocar más adelante. Respecto a los dinoflagelados, estas especies van a participar bastante en los fenómenos que se llaman mareas rojas, en donde se observa que todo el mar está coloreado de rojo. Y además van a ser responsables de la intoxicación paralítica, neurotóxica y diarreica por el consumo de mariscos, ya que este es otro mecanismo por el cual las algas a veces producen toxinas. Esas toxinas son distribuidas en el ambiente marino y quienes lo acumulan en su organismo van a ser los animales marinos. Esta es una forma de identificar también, que lo voy a tocar más adelante. Respecto a las diatomeas, su mayoría van a ser inocuas, van a cumplir una función muy importante en el ámbito ecológico. Sin embargo, hay algunas especies, como la Pseudonychia, que producen ácido tomoico. Y este es importante porque va a producir una intoxicación amnésica por mariscos. Respecto a las algas verdes, estas no producen toxinas generalmente, pero pueden ocasionar algunas reacciones alérgicas al ser humano o proliferaciones masivas bajo determinadas condiciones ambientales, que también es algo importante. Es algo importante porque estos factores ambientales van a hacer, si es que se van a producir
o van a dar como producto si es que se reduce o se incrementa la producción de estas toxinas. Respecto a las algas pardas, estas van a poseer una gran importancia ecológica también, pero no suelen producir toxinas relevantes para la salud humana. Las algas rojas, al igual que las algas pardas, raras veces se ha visto que produzcan toxinas que sean peligrosas para el humano. Pero ¿cómo sabemos si es que una alga va a ser tóxica o no va a ser tóxica? No se puede saber si una alga es tóxica o no, solamente por su color o su vista, o la vista que se tiene de esta alga, porque una alga tóxica se va a definir como tal cuando produce compuestos químicos orgánicos que pueden causar o pueden ser capaces de causar una enfermedad, parálisis o muerte en otros organismos. Bien pueden ser peces, mamíferos, humanos, aves, etc. Existen dos formas principales para saber si es que causan daño. Primero, la toxicidad directa. Esta es en donde el alga libera la toxina, que ya lo había comentado antes, la libera al agua y esta va a ser ingerida por organismos marinos, bien pueden ser moluscos, bivalvos como choros, conchas de abanico o manchas, los cuales van a acumular esa toxina ingerida sin morir. O sea, lo van a acumular. Y cuando un humano llegue a consumir este organismo marino, se va a llegar a intoxicar. Entonces, esta es una forma de toxicidad directa. La forma de toxicidad, uy, me confundí acá con el escrito. Aquí debería ser daño mecánico, en donde algunas algas no son químicamente tóxicas, pero van a crecer tanto que van a agotar el oxígeno del agua. Van a generar anoxia y estas van a dañar las branquias de los peces, provocando también muertes masivas. Es otra forma de reconocer. Respecto a las toxinas que van a producir estas algas, van a producir, bueno, todas las algas tóxicas van a producir una gran cantidad, una gran variedad de compuestos químicos con estructuras y mecanismos de acción diferentes, pero dentro de ellos vamos a tener o las vamos a clasificar mediante el órgano al cual estas toxinas van a afectar. Tenemos varios órganos a los cuales van a afectar al hígado, a las neuronas, a la parte celular de los órganos también y a la parte de la piel, a la parte dermal. Tenemos a las hepatotoxinas. Esto es muy importante porque incluso, como lo había comentado anteriormente, se van a desempeñar bastante o van a ser el de mayor impacto toxicológico. Dentro de este grupo tenemos a las microcistinas, a las nodularinas y a las cilindrosperipoxinas, que van a ser producidas principalmente por cianobacterias. ¿Cómo van a actuar estas hepatotoxinas? Lo primero que van a hacer es, van a llegar al hígado a través de la sangre, van a ser captadas por los hepatocitos de las células del hígado, pues. Dentro de estas células van a inhibir unas enzimas llamadas fosfatasas, la PP1 y la PP2A, principalmente la microcistina y la noduralina. ¿Qué es lo que va a producir estas toxinas? Lo que van a producir van a ser hemorragias en el hígado, inflamación y también insuficiencia hepática. En conclusión, las hepatotoxinas lo que van a hacer es van a destruir las células del hígado, alterando primero la estructura interna. También tenemos las neurotoxinas. Dentro de las neurotoxinas vamos a encontrar la anatotoxina, tenemos también la saxitoxina, las brevetoxinas y las cibotoxinas. ¿Qué es lo que van a hacer estas toxinas? Se van a comunicar, como sabemos que los neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos que van a depender del movimiento de iones de sodio a través de canales específicos. Cada una de estas toxinas lo que va a hacer es va a alterar estos canales de una manera distinta. Tenemos que la anatoxina lo que va a hacer es que se va a unir a los receptores de acetilcolina y los va a mantener activados continuamente. Al mantenerlos activados continuamente, los músculos se van a mantener contraídos y van a dejar de responder después de esta... Un momentito, por favor.
En las disculpas del caso, están haciendo un poco de bulla en mi casa. Bien, me había quedado en la parte de las toxinas. Esas cuando se van a unir a la parte de los receptores de acetilcolina, los van a mantener activos y como se van a mantener activos, van a mantener una contracción constante del músculo, que luego van a dejar de responder. Después, la saxitoxina, esta va a bloquear completamente los canales de sodio y si es que el sodio no va a entrar, entonces el impulso nervioso no se va a poder transmitir. Respecto a las brevetoxinas, estas, al igual que las ciguatoxinas, van a mantener abiertos los canales de sodio por demasiado tiempo, produciendo una activación excesiva de las neuronas. ¿Qué es lo que va a causar todos estos mecanismos? Hormigueo, entumecimiento, debilidad muscular, parálisis, que es lo principal, y también van a llegar a afectar los músculos respiratorios, por lo que puede aparecer por allí la insuficiencia respiratoria o puede llegar a un paro broncorrespiratorio también. Respecto a las citotoxinas, estas van a actuar en la forma en la que van a entrar a las células de distintos órganos y lo que van a hacer es van a inhibir la síntesis de proteínas. O sea, va a impedir que los ribosomas creen nuevas proteínas y sin las proteínas la célula no va a poder crecer, no va a poder realizar sus funciones normales y esto también a su vez va a generar estrés oxidativo produciendo radicales libres que van a dañar también al ADN. Respecto a las dermatoxinas, estas van a afectar la piel por el mismo nombre que aquí dice. Van a actuar en contacto directo con la piel de manera cutánea y lo que van a hacer es van a activar proteínas relacionadas con la inflamación, como la proteína C quinasa. ¿Qué va a provocar esto? Enrojecimiento, ardor, inflamación y una respuesta inflamatoria intensa. Bien, aquí tengo algunos otros síndromes que también he puesto aquí la toxina que va a ser responsable, como ya habíamos comentado algunos, esto es más para resumir. La saxitoxina lo que va a hacer es un bloqueo nervioso, parálisis por un mecanismo diferente. ¿Quién podría ser responsable o qué alga podría ser responsable de esta? Bueno, sería la Alexandrium. Respecto a un síndrome diarreico, tenemos la toxina responsable que vendría a ser el ácido ocadaico, perdón. ¿Quién va a producir esto? ¿Qué alga lo va a producir? Sería la Dinophysis y lo que va a hacer serían causar problemas gastrointestinales severos. Asimismo, este ácido que ya lo habíamos comentado anteriormente, que lo va a producir la especie Pseudonychia, lo que va a hacer es va a producir una pérdida de memoria a corto plazo y también el daño cerebral. Tenemos las brevitoxinas que son toxinas que van a ser producidas por Caneria brevis, y lo que van a causar van a ser síntomas neurológicos y respiratorios. Y después la ciguatoxina, que también lo hemos comentado antes, lo que va a causar es, se va a acumular en peces y lo que va a causar es una inversión térmica. Respecto a los florecimientos algales, tenemos que estos internacionalmente se conocen como Harmful Algal Blooms. Van a responder a un crecimiento demasiado rápido, excesivo y descontrolado de determinadas especies algales. Y lo que se va a ver es que durante este florecimiento la concentración de estas células algales va a aumentar de forma exponencial. O sea, se va a incrementar también no solamente la cantidad de células algales, sino también la cantidad de toxinas que se van a liberar al medio ambiente. Estas toxinas, como ya le he comentado antes, pueden permanecer disueltas en el agua o pueden acumularse en mejillones. Aquí hay una gráfica que va a resumir todo esto. Aquí está la floración de microalgas tóxicas. ¿Quién es la principal, quién es la principal o quién es el principal puente que está allí, siempre produciendo este tipo de toxinas? Alexandrium. Alexandrium está produciendo en esta imagen la floración de o el esparcimiento de demasiadas toxinas, lo que se observa allí en la esquina superior. El círculo muestra un aumento de este dinoflagelado y muestra también estas microalgas que liberan partículas tóxicas y están representados como puntos rojos. Luego que vemos por aquí, que a partir de estos puntos rojos que van a representar las toxinas, van a estar siendo absorbidos o
ingeridos y se va a dar la acumulación, la bioacumulación de estas toxinas, en donde en mejillones, en choros, conchas de abanico, machas, etc. Estos se van a alimentar succionando estas toxinas porque creen que es un alimento para ellos y lo que van a hacer es concentrar y acumular esto en sus tejidos. Y posteriormente cuando nosotros o a alguien se le antoje hacer un ceviche o un ceviche de conchas, no lo sé, cualquier tipo de plato que sea marino, al final lo que va a terminar siendo intoxicado porque estos mejillones o estos alimentos tenían una gran bioacumulación de estas toxinas. Asimismo, vamos a observar que va a haber no solamente no solamente el daño se va a dar por aquí también, sino que cuando hay un gran crecimiento excesivo de estas algas, va a llegar a haber una náusea, menor cantidad de oxígeno en el medio marino, en donde la muerte de los peces y demás organismos marinos van a morir debido a esta falta de oxígeno. Respecto a un caso práctico, había encontrado yo esto, que era un problema, fue un problema que no solamente se concentró en que fue un problema de salud, quizá, sino también fue un problema que llegó a afectar la economía en este país, que fue en Chile. Esto se dio en el 2016 en el sur de Chile, especialmente en el archipiélago de Chiloé, en donde experimentó este país uno de los florecimientos algales nocivos más intensos registrados en dicho país. Este evento estuvo asociado a un personaje que ya lo vengo mencionando, Alexandrium catanella, el productor de saxitoxina. Las condiciones ambientales que promovieron a que esto se dé fue el aumento de la temperatura del mar, que es uno de los factores ambientales que también lo voy a mencionar después. También la alta radiación solar, la disponibilidad de nutrientes, y todo esto en conjunto favoreció a que haya una mayor proliferación masiva de esta microalga. Como consecuencia que se tuvo, hubo una provisión de extracción y venta de mariscos, porque los mariscos son los que conllevan o esparcen, mejor dicho, estas toxinas. Además de eso, no solamente, como dije, fue respecto a la salud, sino también fueron pérdidas económicas, porque los pescadores o acuicultores ya no podían quizá seguir cultivando o pescando, debido a que se suspendió la extracción. Asimismo, también aumentó una mayor cantidad de mortalidad, no solamente en especies marinas, sino también en personas que habían consumido estos alimentos. Este caso demostró que un florecimiento algal nocivo no solamente es un problema ambiental, sino que también se puede convertir en un problema económico y de salud pública. Respecto a los factores ambientales que van a favorecer el crecimiento de las algas tóxicas, dentro de esto va a estar la eutrofización, que se caracteriza mayormente por el enriquecimiento excesivo del agua, con nutrientes como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, y el uso excesivo o intensivo de esos nutrientes van a generar descargas de aguas residuales domésticas, van a generar que haya un mayor crecimiento de estas algas en la superficie, cosa que también va a reducir el oxígeno por debajo y va a causar que haya una menor sobrevivencia o supervivencia de los organismos marinos que estén viviendo en esos sitios marinos. También tenemos la temperatura. El aumento de la temperatura también va a generar una mayor proliferación de estas algas, asimismo como la mayor radiación solar, las aguas tranquilas, debido a que hay menor circulación de las aguas, los cambios en salinidad, los fenómenos climáticos, como por ejemplo el fenómeno del Niño o cualquiera de estos fenómenos, la contaminación de actividades humanas también, y asimismo la acuicultura intensa. ¿Cómo van a afectar estas algas tóxicas al ser humano? Como ya les había comentado, existen varios ejes o varios órganos en donde estas toxinas van a afectar directamente. Existe el eje hepatotóxico, también neurotóxico, asimismo dermatotóxico, y también había otro eje más. Entonces, estas van a ser las vías por las cuales estas algas tóxicas, mediante sus toxinas, van a afectar al ser humano. Había comentado que puede producir también parálisis, puede producir reacciones alérgicas, etc.
Entonces, y no solamente a los humanos, sino también a los animales que viven dentro o están cerca o en contacto con esas toxinas. Como conclusión, las algas tóxicas van a representar un riesgo importante para la salud humana, los ecosistemas acuáticos y las actividades económicas relacionadas con el agua. Por ello es fundamental fortalecer este monitoreo ambiental y quienes más capacitados que nosotros para poder estar en estas situaciones y poder, digamos, reducir las consecuencias o la problemática que podría producir un exceso de algas que también podría a su vez llevar como consecuencia a una mayor proliferación de toxinas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, por favor, ¿podrías poner tu carátula para tomar una pantalla y mandar Ah, ya, está bien, doctora. por favor? Miro. Ah, tu nombre, listo. Abigail. Muy bien, Abigail, nos has hablado de las algas tóxicas, has hablado de bioacumulación, has hablado de que uno se podría contaminar consumiéndolas, de que tampoco hay una certeza de poder identificar las algas tóxicas en función a sus colores. Has dado, bueno, has hecho una clasificación y dentro de todo lo que has abordado, yo te quisiera preguntar algo. Si dentro de algo, si existe algún tipo de característica usual que tú como toxicóloga podrías recomendar a la población de decirle, oye, ten en cuenta estas características porque puede tratarse de una alga, de una alga tóxica, es posible, a pesar de que sabes que no es mucha, ¿no? La diferencia. Pero ¿hay alguna condición, alguna característica que tú como toxicóloga podrías identificarlo? Sí, claro, como había comentado, no se puede identificar una alga tóxica con totalidad o con certeza, pero, por ejemplo, cuando el agua presenta una coloración verde intensa o azul verdosa, marrón o rojiza, como ya lo había comentado, se podría sospechar de que hay una mayor proliferación de algas y asimismo una mayor proliferación de toxinas. Entonces, yo creo que se podría ir por ese lado, Por la o si coloración no del agua. recurrir, claro, o si no recurrir a ya pruebas, pruebas de, por ejemplo, HPLC o masas. Aunque eso es ya algo muy, muy complicado y que no toda la población tiene acceso a ello. Pero también podría ir por el lado en el que le comenté, por el agua, ver si es que esta tiene espuma, por ejemplo, malos olores o es muy turbia. Quizá ese pueda ser una forma o de recomendar no consumir de esos lugares. Ya. ¿Alguna pregunta de parte de sus compañeros? O Abigail les pregunta. Abigail, ¿qué podría pasar si yo me intoxico con algas? Bueno, dependiendo del alga que usted haya consumido. La más Pero peligrosa. sí, la verdad es que sí es peligroso. Y es algo que ya hemos tocado en microbiología incluso, sobre, por ejemplo, las algas de las cianotoxinas. Estas suelen producir parálisis, algunas producen parálisis flácida o algunas producen rigidez muscular. Y una de las consecuencias de esto podría ser bueno, no sé si la palabra correcta sería un
una rigidez del diafragma que va a hacer que no te permita respirar. Y al tú no poder respirar, se produciría un paro broncorrespiratorio. Entonces te produciría la muerte. Bueno, eso sería lo más trágico que podría suceder. Ok. ¿Qué le hace esa toxina a nuestro organismo? ¿Cuál es el mecanismo para terminar? Bien, como ya lo había comentado de la toxina que estaría generando esta parálisis, el mecanismo sería que esta se va a unir a los receptores de acetilcolina y lo que va a hacer es que lo va a mantener activo. Y entonces el cuerpo va a estar recibiendo demasiada acetilcolina, 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 y como sabemos que la acetilcolina lo que va a producir es una mayor participación del músculo, una mayor rigidez muscular. Entonces lo que se estaría dando al mantener demasiado, ¿cómo se podría decir? Demasiado estimulado con acetilcolina, lo que estaría produciendo sería eso, la rigidez muscular y posteriormente el paro broncorrespiratorio. Ya, muy bien. Muy bien, Abigail. No habiendo preguntas de tus compañeros, ¿hay alguna pregunta? ¿Has preparado algún tipo de material para que participen tus compañeros, como lo hizo el grupo que te antecedió? No, doctora. Ya, muy bien. Ahí. Muy bien, Abigail. ¿Quién es delegada? Gracias, Abigail. Delegados, delegada. Ya, esas son las dos exposiciones programadas para el día de hoy. Muy bien. Ya, ok. Muy bien, Abigail. Abigail ha trabajado solo en su trabajo. Ya, considerando que lo has hecho sola, ya nota 17. Ok, eso sería, jóvenes. Entonces, todo por hoy. Les agradezco por su participación. Que tengan un buen fin de semana o hay alguna intervención final. ¿Ninguna? Bien, vamos a dar por concluida entonces la clase. Muy buenas tardes. Gracias, profesora.